Incluso los documentales están sujetos a falsedades, con personas interpretando papeles que no harían si las cámaras no estuvieran grabando. Es este personaje la que oscurece la verdad, y por eso algunos documentalistas eligieron ir más allá de los límites convencionales del cine, y en su lugar usaron métodos encubiertos para exponer un mundo oculto que de otro modo habría sido inaccesible. Número 10. La falta de vivienda ha sido un problema que crece cada año y que se documentó por primera vez en Estados Unidos en la década de 1640, cuando los pobres errantes y los vagabundos entraron en el léxico. En la década de 1830, estos términos serían reemplazados por uno que abarcaba un concepto más amplio: personas sin hogar. En la década de 1870, la falta de vivienda fue reconocida como un problema nacional por primera vez, y en la década de 1970 se declaró la crisis de personas sin hogar. En 1990, la Oficina del Censo de los Estados Unidos realizó el primer esfuerzo para contar el número de personas indigentes en la población. Y por primera vez en todos estos años, el gobierno reconoció el problema. El público en general y los activistas emergentes ya estaban al tanto de los problemas, y muchos buscaban cambiar el rumbo de la vida de estas personas. En el año 2000, Mark Singer sería uno de esos activistas que sintió necesario arrojar luz sobre la crisis de personas sin hogar que seguía ocurriendo. El documentalista se encontró merodeando en las sombras del Freedom Tunnel, un túnel de tren de Amtrak en Nueva York durante los años 90, donde documentó la vida de los indigentes que se vieron obligados a vivir ahí sin tener otras opciones. El documental en blanco y negro, de 1 hora de duración, se tituló Dark Days y ofreció una mirada a la vida íntima de los residentes que crearon sociedades enteras dentro de estos túneles. Los túneles se extendían a lo largo de 50 cuadras sin que la luz del día penetrara las rejillas de hierro en el techo. Por la noche no se veía nada. Singer se dio cuenta de que, para documentar esta vida clandestina, tendría que hacer algunas cosas mal vistas, una de las cuales era tomar artículos necesarios de los sitios de construcción y llevarlos de regreso a los túneles al amparo de la noche. Su equipo también se sentó alrededor de un ex electricista que se había convertido en habitante de túneles, mientras él empalmaba sus cables. Aunque volaban chispas por todas partes, el hombre no se inmutó porque tenía que conectarse a la electricidad de la ciudad. La película resalta las dificultades que enfrentaban a diario y el entorno hostil al que se veían obligados a enfrentarse. Dark Days sirve como un retrato impactante y provocador de la indigencia, que va más allá de lo común con su representación sin adornos de la difícil situación. Sin embargo, el documental y la infiltración de Singer en la comunidad no se realizaron por medios legales convencionales. Para crear suficiente iluminación y poder filmar la vida en los túneles, estableció conexiones eléctricas ilegales. Singer y sus nuevos amigos también estaban entrando sin autorización en terrenos ferroviarios. Él y su equipo construyeron plataformas rodantes que corrían sobre las vías activas del tren y no tenían los permisos necesarios que les permitieran hacer esto. La legalidad de la operación llegó a un punto crítico cuando Amtrak comenzó un proyecto de desvío solo para descubrir que había 100 personas viviendo dentro. La comunidad y Singer fueron desalojados posteriormente. Varios años después, la película Dark Days estuvo lista y en el año 2000 se estrenó al público. Pero en lugar de ser recibida con precaución, la película sirvió como un catalizador para el cambio social, principalmente en términos de concientización. El documental termina con una de las estructuras cubiertas de madera contrachapada apareciendo en pantalla. Luego se sugirió que la Coalición para las Personas Sin Hogar logró conseguir 40 vales para las aproximadamente 100 personas que vivían en los túneles. Las escenas finales mostraron las conversaciones de algunos de los que volvieron a quedar desplazados, hablando sobre sus sueños en sus nuevos departamentos proporcionados por el gobierno y sus planes de negocio futuros. Número 9. Antes de que el periodista David Farrier lanzara su documental que marcó su carrera, Tickled, en 2016, el resto del mundo no tenía conocimiento de la perturbadora y clandestina comunidad obsesionada con el aparentemente simple acto de hacer cosquillas. A primera vista, parece que toda la premisa se basa en un deporte legítimo de resistencia. El juego de las cosquillas se anunciaba principalmente a hombres, a menudo atletas o personal militar que necesitaban algo de dinero rápido. Sin embargo, las cámaras ocultas y el periodismo encubierto de Farrier revelarían que el deporte respaldado por Jane O'Brien Media era algo más y algo peor. El documental Tickled comienza de manera ligera, pero a medida que Farrier se adentra más en la extraña subcultura de las cosquillas, descubre un mundo que es explotador y coercitivo por naturaleza. En cambio, el llamado deporte se convierte más en un fetiche de resistencia y en un escenario abusivo.
En su búsqueda de historias peculiares y extrañas como reportero de televisión, Farrier se encuentra con un extraño video de cosquillas en línea, promocionado como cosquillas de resistencia, presentado como un deporte para jóvenes atléticos que son inmovilizados y se hacen cosquillas entre sí. Divertido por el concepto, comienza a investigar la historia y solicita una entrevista con el productor del video. Pero recibe una respuesta hostil, lo que lo lleva a asociarse con Dylan Reef, un productor de televisión, para investigar lo que ocurre detrás de cámaras en este misterioso mundo de las cosquillas. Ambos publicaron varias entradas en su blog sobre el desarrollo de la historia, pero recibieron amenazas legales de Jane O'Brien Media. La interacción entre los documentalistas y los representantes legales es inicialmente cordial, pero la situación cambia rápidamente cuando uno de los representantes se da cuenta de que la conversación está siendo grabada. La táctica superficialmente amistosa cambia a una intimidación abierta cuando intentan obligar a los periodistas a abandonar el proyecto. Después de que se les negara el acceso a uno de los lugares de grabación, Reef y Farrier centraron su atención en ex participantes del morboso deporte de las cosquillas. Y lo que descubrieron a través de estas entrevistas dejó a los espectadores profundamente perturbados. Según los ex participantes, los productores eran extremadamente manipuladores y coercitivos. Si alguno de los participantes amenazaba con exponer su naturaleza abusiva, la empresa, a su vez, exponía su información personal e incluso contactaba a sus conocidos como una forma de desacreditarlos. Los documentalistas también descubren que algunos de los videos de audición han sido publicados sin el consentimiento de la persona. Debido a estas tácticas manipuladoras e intimidatorias utilizadas para silenciar a quienes hablan, muchos aspectos de Tickled tuvieron que ser grabados en secreto. Varias conversaciones con representantes legales, productores, simpatizantes y el misterioso David D'Amato también fueron grabadas en secreto, y muchas de estas grabaciones aparecieron en el documental, exponiendo una mentira abusiva y explotadora. Ni siquiera los comentarios extraoficiales se mantuvieron en privado. A través de estas acciones encubiertas se revela un mundo de abuso y engaño. Farrier descubre que a algunos de los participantes se les dijo que los videos eran para investigación militar, solo para después enterarse de que el contenido se vendió en línea en contra de su voluntad, mostrando menos un ambiente deportivo y más uno sexual. Al final de la película y del seguimiento, The Tickled King, quedó claro que detrás de todo el abuso estaba D'Amato, quien supuestamente tiene un patrón de este tipo de comportamiento que abarca más de una década. Supuestamente, él se ensañó con hombres jóvenes de manera similar en el pasado, lo que finalmente llevó a una condena. Debido a las grabaciones secretas y la posterior publicación del reportaje, D'Amato emprendió acciones legales contra los cineastas, principalmente por difamación y, de manera irónica, por publicar materiales relacionados con la entidad sin permiso. Pero las demandas no desanimaron a Farrier y, en cambio, jugaron un papel importante en la película de seguimiento, mostrando las tácticas de acoso y hostigamiento muy específicas que se revelaron y se hablaron en Tickled. Número 8. Fue en 1948 cuando comenzó a operar la institución más grande del mundo para personas con discapacidades del desarrollo. Era la Escuela Estatal Willowbrook, la institución administrada por el Estado que albergaba y trataba tanto a adultos como a niños con discapacidades intelectuales. El establecimiento se encontraba en el vecindario de Willowbrook en Staten Island, ciudad de Nueva York, y fue diseñado para una población de 4,000 personas. Pero para 1965, el edificio servía como residencia para hasta 6,000 personas. Circulaban rumores sobre las supuestas condiciones horribles de la escuela. Se decía que estaba abarrotada, sucia y era un caldo de cultivo para la hepatitis, y no en sentido figurado. Resulta que investigadores médicos han estado realizando investigaciones sobre la enfermedad y sus efectos en Willowbrook. Tras la indignación pública, la experimentación se detuvo y estas condiciones llevaron al senador estadounidense Robert F. Kennedy a calificarlo como un nido de víboras. Sin embargo, no sería hasta 1972 cuando la escuela estatal Willowbrook se volvería verdaderamente infame. Fue el periodista de investigación Geraldo Rivera quien se infiltró en la institución con su revelador documental Willowbrook, La última gran vergüenza, una impactante exposición de abuso y condiciones vergonzosas. Guiados por el denunciante, el Dr. Michael Wilkins, Rivera y su equipo de filmación obtuvieron acceso secreto y sin previo aviso a la instalación. Wilkins les permitió usar su llave para entrar y además fueron ayudados por otro médico denunciante, el Dr. William Bronston. La visita sin previo aviso del equipo fue una jugada táctica. Como los administradores de la institución no sabían que iban a ser filmados ni visitados por personas externas, no tuvieron tiempo suficiente para ocultar la realidad diaria de la vida dentro de Willowbrook.
Rivera y el equipo metieron cámaras a escondidas en el edificio 6, del que se rumoraba que era la peor zona, famosa por el hacinamiento, la suciedad e incluso la falta de ropa para algunos de los residentes. Con las cámaras grabando, captaron escenas gráficas que evidenciaban el nivel atroz de negligencia presente en la institución. Pacientes con discapacidades graves eran dejados sin supervisión, viviendo en la suciedad, sin ropa, hacinados y sometidos a condiciones abusivas. Rivera y el equipo abandonaron el establecimiento horas después, horrorizados, disgustados e indignados. El 2 de febrero de 1972 se transmitió Willowbrook, la última vergüenza, y el resultado fue una indignación global. El documental de Rivera se convirtió en el catalizador de una demanda colectiva contra la institución y su cierre. Número 7. Sentado en el centro de una comunidad espiritual está Sri Kumare, un gurú iluminado que viajó desde el Oriente y llegó a Estados Unidos para difundir su palabra. En solo 3 meses, el hombre espiritualmente despierto había conseguido una gran cantidad de seguidores que lo aceptaron como un verdadero líder espiritual. Debajo de su extensa barba y su sonrisa inquebrantable, Kumare guarda un secreto extraño, uno que pronto revelaría a sus devotos estudiantes. El secreto en sí, sin embargo, comienza años antes con un joven llamado Bikram Gandhi. Desde temprana edad, Bikram comenzó a cuestionar el significado de la espiritualidad. Se preguntaba si todo era una fantasía o si había algo más en todo ese concepto. Cuando era joven adulto, comenzó a dejar atrás sus raíces hindúes, y al mismo tiempo se encontraba perplejo de que Estados Unidos ahora estuviera adoptando la espiritualidad india con estudios de yoga y conceptos de gurús, con supuestos líderes espirituales que afirmaban estar en un plano espiritual más alto que los demás. Así que Bikram comenzó a filmar un documental sobre estos gurús, solo para descubrir que, a pesar de tener muchos seguidores, no había nada especial en ellos. No eran más santos que aquellos que los seguían a él. Para probar esto, decidió embarcarse en una misión. Bikram se dejó crecer la barba y el cabello, consiguió los accesorios típicos de los místicos, adoptó un acento y se convirtió en el gurú Kumare. Armado con la cámara, partió desde Phoenix, Arizona, acompañado de 2 discípulas, la maestra de yoga Kristen y la organizadora de eventos Purva. Su objetivo era determinar si la autenticidad espiritual no es más que una ilusión creada por uno mismo. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a venerar al documentalista encubierto, quien tenía sus cámaras grabando todo el tiempo por la forma en que se veía y se comportaba. Kumare, por supuesto, carecía de enseñanzas, pero debido a su falsa identidad, eso realmente no importaba. Eventualmente los seguidores empezaron a llegar y comenzaron a pedir ser bendecidos, y el gurú inventó su propia bendición y empezó a darla. En el documental de 2011 que Bikram llamó Kumare, él describe que su bendición es imaginada como una luz azul en su cabeza que dispara hacia sus seguidores cuando sus frentes están presionadas contra la suya. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a afirmar que podían sentir la luz que él describía, un concepto que él simplemente inventó por completo. A medida que más personas empezaron a llegar y convertirse en estudiantes devotos, Kumare se da cuenta de que no todo es diversión y juegos después de todo. Estos seguidores depositaron una fe verdadera en él, y si no tiene cuidado, podría cruzarse esa delgada línea que provoca cambios importantes en la vida de sus seguidores. Por ejemplo, una de sus creyentes acudió a él en busca de consejos sobre si debía dejar a su esposo o no, pero Bikram, que estaba encubierto, no sabe lo que sucede a puerta cerrada, así que no puede decirle sí o no de manera definitiva. Cualquiera de las 2 opciones podría poner a la mujer en un camino hacia el desastre fuera de su control. Exadictos ahora lo veían como un modelo a seguir, e incluso los jóvenes comenzaban a seguir sus pasos. La pregunta seguía en pie. ¿Se sentirían así si supieran que Kumare no era realmente un gurú, sino simplemente un hombre llamado Bikram? Para evitar posibles consecuencias negativas, ideó un plan para centrar su enseñanza en un concepto en el que ya creía firmemente, que los discípulos en realidad no necesitan un gurú. Pero pronto, algo realmente extraño comenzó a suceder. Kumare también comenzó a sentir esa luz azul y formó lazos profundos con sus estudiantes. El documental encubierto termina con Kumare revelándose como Bikram ante sus discípulos, desmantelando todo un sistema de creencias de un solo golpe y exponiendo la falacia de la tendencia de los gurús espirituales. Una mentira que puede alterar significativamente la vida de miles de personas, incluida la del impostor. Los seguidores quedaron impactados por la revelación, pero la experiencia, aún así, trajo cambios positivos a la vida de muchos de ellos. A pesar de que todo estaba construido sobre una mentira como Kumare, Bikram realmente logró conectar con sus creyentes y de verdad empezó a sentir esa luz azul. Fue entonces cuando se dio cuenta de por qué los gurús a menudo nunca revelan su verdadero yo. Número 6.
Es el documental de 2016 llamado Holy Hell, que está compuesto por la mayor cantidad de material filmado en secreto, 22 años para ser exactos. El Dr. Will Allen documentó cada momento que pasó en la secta Buddhafield, con sede en California, lo cual abarcó más de 2 décadas. Inicialmente, Allen actuó como videógrafo del grupo, filmando lo que él creía que era un viaje espiritual. En cambio, al igual que Bikram Gandhi, quien descubriría un mundo de mentiras y falacias, pero también sacaría a la luz abuso y comportamientos controladores. En el centro del documental estaba la inquietante figura conocida como Jamie Gómez, quien es conocido por muchos nombres debido a una creciente paranoia, incluido el alias más usado, Mitchell Rostad. Pero la mayoría de sus seguidores se refieren a él como maestro. Bajo un seudónimo, Allen continuó grabando lo que sucedía en la secta Buddhafield, no como el videógrafo oficial, sino como un espía que expondría a una comunidad inquietante liderada por un charlatán. Al principio, Holy Hell parece un poco cursi, simplemente los divagues del espíritu yuppie de los años 80, pero a medida que avanza, se convierte en una narrativa perturbadora. Los miembros de la secta se muestran como personas inteligentes y bien adaptadas, lo cual suele considerarse fuera de lo común en casos como estos. No están desesperados por ayuda, ni son ingenuos, pero aún así cayeron bajo el intenso control de una personalidad de gurú narcisista. Personalidades como la de Mitchell fomentan incluso la más mínima inseguridad y las necesidades emocionales, obligando a las personas a aferrarse a lo que alimenta a estas entidades. Esas inseguridades se manifiestan en un clima de secretismo, tal como ocurrió en la secta Buddhafield. Esa necesidad de privacidad también permitió que Mitchell prohibiera a sus seguidores hablar entre ellos sobre sus propias vidas. Esto le hacía sentir que él era su fuente de salud mental, espiritual y emocional. Irse, según la narrativa, era invitar a la ruina espiritual. Allen capturó las peores atrocidades presentes en la secta cometidas por Mitchell, quien prohibió a sus seguidores tener hijos o cualquier relación carnal. Aunque prohibía esas relaciones, el maestro a menudo coaccionaba a los jóvenes para que tuvieran encuentros con él. Y como no se les permitía hablar entre ellos, ninguno de los miembros sabía que todos estaban siendo abusados y explotados. Allen también documentó procedimientos médicos como cirugías plásticas e implantes que se realizaban a los seguidores después de que Mitchell los presionara para hacerlo. Estas cirugías servían como pruebas para que el líder viera cómo se veían antes de hacerse los mismos procedimientos él mismo. Holy Hell explora el aislamiento que los miembros de la secta soportaron. Se les ordenó cortar lazos con su familia y se les restringió el acceso a información externa, incluyendo radio, televisión y libros. Esta regla aseguraba que sus enseñanzas fueran la única influencia sobre sus seguidores. Gran parte de la razón por la que los miembros se quedaban era puramente por miedo. El gurú los convenció de que solo estarían a salvo de enfermedades y daños si permanecían en la secta bajo su protección. Después de que Allen salió de la secta con solo unas pocas horas de grabaciones que le permitieron conservar, pasó 4 años juntándolo todo. Las grabaciones secretas se combinaron con entrevistas actuales a exmiembros de la secta que lograron escapar, y en 2016 se estrenó Holy Hell, que revela los abusos dentro de las comunidades y sirve como una denuncia del movimiento Buddhafield y su líder. Número 5. Descrita como un documental de observación, la trilogía Life of Crime sigue a 4 criminales en Newark, Nueva Jersey, durante 36 años. El cineasta John Alpert documenta sus vidas a través de grabaciones encubiertas que muestran robos en tiendas, consumo de narcóticos, trabajo, familia, prisión y libertad condicional. La trilogía comenzó con un año en la vida del crimen en 1989, continuó con Life of Crime 2 en 1998 y concluyó con Life of Crime en 2021, que abarca los años de 1984 a 2020. Las películas fueron elogiadas por su estilo crudo de cinema verité y su mirada íntima a la vida criminal, pero también recibieron fuertes críticas. Gran parte de esas críticas se centraron en el uso de cámaras ocultas, grabaciones secretas, contenido gráfico y las decisiones del equipo de no intervenir durante momentos peligrosos o perturbadores, incluyendo el consumo de narcóticos, la violencia y la muerte. La primera película comienza con Rob Steffi y Mike McGrath preparándose para robar en una tienda local. Cámaras ocultas los siguen mientras intentan robar sábanas. Más tarde, Freddy Rodríguez sale de prisión después de una condena por sustancias controladas. Pronto se une a Rob para robar cubiertos por un valor de $170. Para finales de mayo de 1984, Rob y Mike robaban en tiendas hasta $100 en artículos por día. Ese julio, Fred fue arrestado por robo mayor y homicidio vehicular, pero al usar un alias, pudo quedar en libertad.
Un mecánico local llamado Sid aparece a lo largo del documental, instando a Fred y Rob a cambiar sus vidas. A medida que avanza la película, los crímenes y las consecuencias se vuelven más graves. La hija de Rob corre el riesgo de que los servicios de protección infantil se la lleven. La esposa e hijo de Fred lo dejan por su consumo de drogas, y cámaras ocultas captan a Mike agrediendo físicamente a su esposa embarazada. En Life of Crime 2, el documental vuelve a encontrarse con Rob y Freddy 5 años después con ambos hombres en la cárcel. La película también presenta a Delirious, una de las exnovias de Rob, quien tiene 3 hijos y es fuertemente adicta a los narcóticos. Después de que Rob trabaja brevemente como vigilante nocturno, reaviva su relación con Delirious, lo que lo lleva de nuevo al consumo de sustancias. Freddy es liberado de la cárcel más tarde, recae y eventualmente da positivo a VIH. En otra escena preocupante, Deleuze deja a sus hijos en la calle para encontrarse con Rob. La última entrega resume las películas anteriores antes de saltar al año 2000. Freddy está en prisión, Rob está cumpliendo condena en la prisión estatal de Southwood y Delirious está en la cárcel del condado. Más tarde, los 3 son liberados. Rob trabaja en la farmacia Eckarts. Delirious se mantiene limpio durante varios meses y Freddy vuelve a conectar con sus hijos mientras se hospeda en un hotel conseguido a través de libertad condicional. Pero Freddy eventualmente recae. 3 años después de entregarse, él fallece. Rob fallece en 2002. Para julio de 2020, Delirious llevaba más de 13 años sobria, pero el confinamiento la hizo recaer en viejos hábitos. En última instancia, Life of Crime no ofrece finales felices para las personas a las que sigue. En cambio, documenta el brutal ciclo de adicción, crimen callejero, encarcelamiento y recaída en Nueva Jersey, mientras plantea preguntas difíciles sobre explotación, observación e intervención. Número 4. Fue el documentalista ruso Vitaly Mansky quien se propuso exponer la fabricación detrás de la propaganda norcoreana. A través de un documental titulado Under the Sun, expone cómo la vida normal dentro de un sistema casi sectario que venera al ex líder Kim Jong-il como un líder eterno casi mítico es muy diferente de lo que se muestra en cámara. Mansky obtuvo el consentimiento oficial del gobierno norcoreano antes de comenzar a filmar, pero no consintieron en que el equipo mantuviera las cámaras grabando entre tomas. Oficialmente, el documental se suponía que sería una historia en desarrollo sobre una escolar que se une a la Unión de Niños, la organización juvenil estatal obligatoria que funciona como campo de entrenamiento para la lealtad. El material cubierto en esta película abarca más de un año, capturando la preparación para el Día de la Estrella Brillante, que es el cumpleaños de Kim Jong-il. Los cineastas del documental permitieron que los encargados del gobierno dirigieran las escenas, y con dirigir quieren decir fabricar. Al dejar las cámaras grabando entre tomas, Mansky descubre ensayos y artificialidad. Estas tomas no oficiales expusieron la construcción intencional de la familia ideal, con funcionarios diciéndoles a los coreanos qué decir, cómo sentarse y cuándo sonreír. Los guiones están preescritos y las locaciones son preseleccionadas por los representantes del gobierno. Para el documental lleno de propaganda, toda la vida familiar de la estudiante, Sinmi, es inventada. Por ejemplo, ambos padres aparecen como trabajadores en fábricas, pero en realidad no trabajan ahí. El padre en realidad es periodista de prensa, un trabajo que lo coloca en la misma posición que la agencia de propaganda que sirvió como supervisores en el set. Los cineastas tenían que entregar las tarjetas de memoria cada día y los representantes del gobierno decidían qué se permitía, qué se censuraba y qué se eliminaba. Pocos sabían ellos que, además de las grabaciones hechas en secreto, el equipo también hizo copias de seguridad de cada segundo que grabaron, conservando los momentos que podrían desmoronar todo un sistema. Entonces, de repente, las autoridades norcoreanas decidieron cancelar todo el proyecto antes de que el documental estuviera terminado. Por esta razón, Mansky sintió que todo el material grabado para la película se podía usar libremente. El documental se desvió de la belleza original de Corea, adentrándose en una revelación casi irreal de cómo era realmente la vida. La película está plagada de representaciones omnipresentes de Kim Jong-un y sus predecesores, al nivel de Jesús en las iglesias medievales. Cuando Mansky finalmente reunió todos los fragmentos, Under the Sun se estrenó en 2015 y aunque sirvió como una revelación para el resto del mundo, fue una crítica mordaz para los afiliados de Corea del Norte y Rusia. Debido a que Mansky, un hombre nacido en Rusia, estuvo involucrado en el proyecto que diseccionó todo un sistema gubernamental, Moscú optó por distanciarse de ellos. El ministro de Cultura ruso incluso criticó directamente a los cineastas por haberlo expuesto.
Pero Under the Sun aún cumplió su propósito, demostrando lo fácil que es para el Estado manipular a su gente. Número 3. El documental Dominion de 2018 es demasiado intenso para la mayoría, pero resalta la verdad sobre la industria ganadera, mostrando el lado oscuro que los consumidores nunca ven. El documental sirve como secuela de la película Lucent de 2014, que utiliza métodos similares a los de Dominion para explorar el lado oscuro de la industria porcina en Australia. Ambas películas destacan cómo la crueldad cotidiana es ampliamente aceptada en la industria como una práctica normal y estándar. A través de cientos de horas de grabaciones con cámaras ocultas y drones, se revela una realidad brutal en el sistema de mataderos. Y no solo se enfoca en los métodos inhumanos involucrados en la carnicería del ganado, sino también en el abuso y la negligencia que se desatan sobre los animales en los meses previos a su muerte. El documental australiano está escrito, dirigido y producido por Chris Delforce, un conocido activista por los derechos de los animales que hizo de su misión exponer la industria de la carne y los lácteos y desmontar la fachada de las etiquetas de alimentado con pastura, de libre pastoreo y de sacrificio humanitario. La película se enfoca en los mataderos de toda Australia, así como en las macrogranjas, grabando en secreto industrias donde el abuso es común y los métodos de sacrificio son cuestionables. La maceración, el desollado en vivo y las cámaras de gas aparecen de forma perturbadora en la película. Investigadores dirigidos por la organización de protección animal conocida como Farm Transparency Project se infiltraron en estas granjas industriales y mataderos, equipados con cámaras ocultas para filmar las atrocidades que ocurren dentro. Dominion también va más allá del alcance de la industria cárnica e infiltra las granjas y criaderos donde animales como zorros y conejos son criados, mantenidos en condiciones negligentes y luego cruelmente asesinados para la confección de ropa. El equipo de filmación también graba en secreto la industria del entretenimiento con animales, revelando métodos de entrenamiento abusivos que obligan a la vida silvestre a someterse. La industria de la investigación médica también hace su aparición, mostrando pruebas innecesarias en una amplia variedad de animales, incluidos perros, a pesar de que el 95% de los ensayos de medicamentos que pasan las pruebas en animales fallan en los ensayos en humanos. El proyecto encubierto que resultó en el revelador documental fue respaldado por figuras muy conocidas del mundo del espectáculo. Esto incluye a los actores activistas por los animales Joaquin Phoenix, quien narró la película, junto con Rooney Mara y Sadie Sink. Tras su estreno, Dominion recibió el premio a Mejor Largometraje Documental y Delforce ganó el premio a Mejor Director. Pero la película ha enfrentado algunas críticas de la comunidad agrícola, que la calificó como un ataque. En realidad, Dominion es un documental de denuncia, cine de verdad. Número 2. Fue el director Talal Derki, quien pasó 2 años en Siria haciéndose pasar por fotógrafo de guerra, para traernos el impactante documental de 2017 of Fathers and Sons, filmado en secreto, ocultando el verdadero propósito detrás de su documental. El escalofriante documental sigue la vida de un padre yihadista, Abu, criando a sus jóvenes hijos, Osama y Ayman, a través de imágenes que capturan su transición de la inocencia infantil a la radicalización. Derke se presentó ante la familia como simpatizante y fotógrafo para obtener acceso íntimo a sus vidas. Todo el documental dependía de la vida del director, quien lo arriesgó todo para documentar el adoctrinamiento y captar la vida puertas adentro en un entorno radicalizado. Descubrió que Abu es uno de los fundadores de Al-Nusra, una organización rebelde en Siria. Cuando no está disparando contra sus enemigos, esta figura central está desactivando minas terrestres para recolectar su material y venderlo a fabricantes de explosivos. En casa, se anima a sus hijos a ejercer ese mismo nivel de violencia, con escenas impactantes y una inesperada incitación al homicidio. A medida que avanza el documental, algo realmente perturbador comienza a tomar forma. Los descendientes de Abu no son los únicos que están creciendo de esta manera. Durante la producción, Derke fue testigo de cientos de jóvenes en la calle, equipados con sus propias armas, apenas capaces de sostenerlas. Más tarde, ambos hijos de Abu regresaron a la escuela, pero Osama anhela complacer a su padre y sigue el camino que eligió su predecesor. Pero el niño no estaba hecho para esta vida, era más débil que el resto de sus hermanos. Derke señaló que si hubiera crecido fuera de un país devastado por la guerra, Osama sería un artista, no un combatiente. Padres e Hijos es una película profundamente impactante desde el punto de vista psicológico, de violencia incesante, que penetra la negación de quienes observan desde fuera y exige que se reconozca la violencia implacable, porque ahora la insurgencia les está robando la infancia a las personas. Tras el estreno del documental filmado de manera encubierta, Derke explicó que se sintió obligado a hacerlo a pesar del riesgo.
Los levantamientos de estas organizaciones en su tierra natal fueron rápidos y lo obligaron a detenerse y considerar cómo sucedió todo. Para responder a la pregunta, filmó el proceso. Como tenía acceso al país y era cineasta, Derke aceptó el reto. Número 1. En 2014, The Look of Silence fue nominada como el documental más perturbador del año, que sigue la vida de Adi Rukin, un optometrista indonesio de mediana edad, mientras confronta a los responsables de la muerte de su hermano. Toda la vida de Adi estuvo marcada por un incesante sentimiento de dolor en su hogar tras la purga comunista en Indonesia de 1965 a 1966, que le robó la oportunidad de conocer a su hermano. El documental fue dirigido por Joshua Oppenheimer con el objetivo de romper el silencio y el miedo que rodearon la masacre indonesia durante 50 años. El documental de Oppenheimer revela el impacto continuo que este evento tuvo en las familias de las víctimas y les devuelve el protagonismo después de décadas de que todo el incidente hubiera sido relegado a los márgenes de la historia. Los cineastas buscaron impulsar una rendición de cuentas, insistiendo en que alguien asumiera la responsabilidad. Pero llevar adelante este esfuerzo era peligroso, y para llevar a cabo ese activismo, el equipo tendría que tomar las precauciones necesarias. En un esfuerzo por protegerse de posibles represalias militares indonesias, quienes participaron en el proceso permanecieron en el anonimato. Solo Oppenheimer fue mencionado en los créditos, asegurando la seguridad del equipo. Aunque la mayoría de las personas sabían que estaban siendo filmadas para un documental sobre la masacre, hubo un gran nivel de secretismo en torno a la producción de The Look of Silence. Adi y los cineastas finalmente arriesgaron sus vidas solo para tener la oportunidad de hablar con algunos de los responsables de la muerte de su hermano. Muchas de estas personas, incluido su propio tío, tienen poder local, lo que lo convierte en un movimiento especialmente arriesgado. La mirada del silencio funciona como una secuela de uno de los documentales anteriores de Oppenheimer que giraba en torno a la psicología de quienes participaron en el evento de la masacre. Adi volvió a ver algunas partes de este documental para prepararse para el enfrentamiento más perturbador. Se acerca incómodamente a los asesinos de su hermano a través de exámenes de la vista. El optometrista cuestiona sus acciones brutales mientras les realiza estas pruebas, insistiendo en que reconozcan lo que hicieron. Adi no solo usa el examen de la vista como una herramienta para entrar en la vida de estos hombres, sino también como una metáfora para hacer que se miren a sí mismos en el espejo, lo que lleva a intercambios tensos y confrontaciones peligrosas. La mirada del silencio permitió que la familia Rukin encontrara algo de paz, permitiéndoles finalmente confrontar a estos hombres y reprenderlos por su comportamiento. La película, aunque arriesgada, era necesaria para revelar la verdad. La naturaleza sádica y meticulosa de los asesinatos en los que millones perdieron la vida. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.